Antes de recibir a nuestra primera invitada, vamos a ir con el móvil de la mañana del 11. Nos están convocando Marcela González con Mariano Pérez. Estamos con ustedes, adelante. Gracias, Marce. Bueno, como te lo comentábamos al principio, se mudó la oficina de la Corte Electoral y realmente es maravillosa las instalaciones, no tiene nada que ver una con la otra, van a trabajar muy cómodos, no solo que van a trabajar muy cómodos, sino que también, bueno, los usuarios que vengan a este lugar también vamos a estar más cómodos. Por eso estamos con Leticia, presidenta de la Junta, y con Pablo, que ya los conocemos, que es el jefe departamental aquí de la Corte, y la verdad de esta oficina que estamos muy felices porque al entrar nos llama y gratamente la atención lo lindo que quedó. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacerse presente en esta instancia que es tan importante para nosotros como institución, pero también para Maldonado, ¿no? Le da otra calidad a lo que es el departamento, que está cada vez más en crecimiento de su ciudadanía y merecía una respuesta acorde a ello. Así que estamos muy felices con este cambio, esta nueva sede, que supone un acercamiento a la ciudadanía porque nos adentramos en lo que es el circuito céntrico de la ciudad, más cerca de las demás oficinas públicas y a su vez, como decías tú, más comodidad para los funcionarias y funcionarios en lo que es su tarea, ¿no? Que cada vez es más en crecimiento, es muy variada a lo largo del año y bueno, necesitaba espacios suficientes para poder cumplirla, ¿no? Así que estamos muy contentos con este cambio. Bueno, hoy es la inauguración, ¿cuándo comienzan a trabajar normalmente? Diríamos que ya, ¿no? Porque ya estaban en los dos lados, pobre el jefe de la oficina, los funcionarios, haciendo la mudanza y trabajando a la vez. La verdad que fue un trabajo muy arduo y un reconocimiento muy importante que hay que hacerles porque no pararon igual de trabajar. Así que el cambio es como que nos favorece, pero el trabajo no se ha cortado. Bueno, Pablo, en este día gris, nublado, que llueve, la verdad que acá no se nota porque está muy lindo, con mucha afluencia de autoridades también. Y bueno, ¿cómo fue este pasaje para todos los empleados de la Corte, de la oficina? Bueno, como todo, siempre se plantea un proyecto, ¿verdad? Se trabajó primero con los funcionarios la posibilidad del traslado. Lo primero que se hizo fue naturalmente buscar un inmueble del Estado. No tuvimos éxito, pero había una necesidad, una urgencia de trasladar la oficina de la Corte Electoral. ¿Por qué trasladarla? Darle un grado de centralidad, traerla al centro de Maldonado como una oficina pública y además que la Corte Electoral tuviera en Maldonado una oficina realmente a la altura de Maldonado, ¿sí? A las características del departamento. Se hizo un llamado y bueno, terminamos en este domicilio, que se puede decir que fue una relación público-privada, como se dice vulgarmente, porque en la licitación se colocaron determinados elementos de exigencia para el interesado destinado a tener una oficina de primer orden. Esa es un poco la verdad, que tuviera eficiencia energética, que tuviera detalles como estacionamiento para la bicicleta de los chicos cuando vienen a tramitar su credencial, que tuviera condiciones ambientales de trabajo digna para las 25 compañeras que trabajan en la oficina, y una serie de elementos. Tuvimos una gran colaboración de parte de la Intendencia de Maldonado, realmente cuando se planteó el proyecto y fuimos a golpear puertas, porque de eso se trata cuando estamos en el Estado. No todos hacemos lo mismo, pero todos podemos colaborar con nosotros y darle mayor provecho a los dineros públicos, y en ese sentido golpeamos las puertas de la Intendencia y la verdad que fue excepcional el apoyo y la colaboración, y bueno, y terminamos en una oficina que la verdad nos llena de mucho de orgullo y estamos muy felices por la tarea que vamos a desempeñar en el lugar donde estamos ahora. Bueno, la verdad que los felicito nuevamente. Vamos a recordar la dirección donde están ahora, el horario, a partir de hoy están trabajando, pero sería también bueno para la población si tienen que venir a buscar la credencial o tramitarla, tal vez que no sea hoy el día. Hoy no voy a decir, digamos, pero no será el conveniente. Vamos a darle un descanso, no se preocupen. Pero además tenemos un detalle que por la ley 7690, 7690, la inscripción cívica es ininterrumpida. Es decir, no podemos parar, como se dice. No es la oficina, de hecho, está trabajando. El sistema está operativo. El horario de atención es el de siempre, de 10 de la mañana a 15 horas. Es muy probable que lo extendamos un poquito antes, es muy probable que empecemos antes, como se dice. Y bueno, estamos en
en Dodera, esquina Rafael Pérez del Puerto. La verdad que muchas gracias, felicitaciones. Se vive un clima muy lindo en nuestra nueva sede, nuestra nueva oficina entonces de la Corte Electoral aquí en Maldonado. Regresamos con vos, Marce. Muy bien, Marcela, muchas gracias por este aporte. El saludo para Leticia Buñevas y para Pablo Braganza, que han estado con nosotros aquí en la mañana del 11 en lo que era la previa de la inauguración de esta nueva sede de la Oficina Electoral de Maldonado, que se ayorna a los tiempos que vienen y a la gran demanda que seguramente va a tener esa oficina de cara a una nueva etapa electoral. Estaremos con el móvil de la mañana del 11 más adelante, porque ahora recibimos con mucho gusto a la profesora Alex Massey. Ella, como les decíamos, es presidenta del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Alex, un placer que nos acompañes otra vez. Bueno, buen día, encantada, un gusto para mí. Muchísimas estar gracias. Siempre acompañando acá. Para nosotros es un gusto y además es muy importante porque el tema de la educación que tanto nos apasiona y que tanto nos compromete, sos una persona muy interesante para hablar de este tema por el cargo, por la responsabilidad que tenés y porque además por el conocimiento que tenés de la situación educativa en Uruguay, a propósito de lo cual, como para romper el hielo, ¿qué evaluación están haciendo de lo que es la educación en Uruguay? La educación muy cuestionada, que se habla mucho, que es uno de los temas vitales y centrales de campaña y de las conversaciones diarias en cada hogar uruguayo. Es muy cierto, sí, y creo que es una suerte que se hable. Cuando nos juntamos con instituciones y educadores de otros países, nos dicen, bueno, menos mal que se habla y menos mal que se pelea, porque lo peor que te puede pasar es que nadie hable y que se quede muriendo y nadie la rescate. Entonces, a mí me parece que es muy positivo que todo el mundo empiece a hablar de la educación, porque ahí se empiezan a encontrar acuerdos, a encontrar presupuestos, a encontrar recursos técnicos, y creo que eso es muy bueno. ¿Qué estamos haciendo ahora, me decías? Bueno, lo primero que estamos haciendo es peleando un poco por el presupuesto, porque, como ustedes saben, tenemos un presupuesto muy achicado, es un instituto chico, pero bueno, el presupuesto restringe la oportunidad y la posibilidad de hacer cosas. En este caso estamos siguiendo igualmente el plan que nos habíamos trazado. ¿En esta rendición de cuentas tuvieron asignación de recursos? Estamos teniendo en la segunda instancia, ahora parece que senadores y diputados, la comisión nos otorgó 1,5 millones adicional a los 70 millones de pesos que teníamos asignados ya en el marco presupuestal de 2015. 70 millones por año. Por año, anuales. Son unos $2 millones aproximadamente. Exactamente. ¿Cómo está eso respecto a lo que es el funcionamiento o la requisitoria del INED? El primer inconveniente que tiene es que, al ser fijo 70 millones desde el año 2015, claro, el inconveniente que tiene es que no absorbe ni aumento salarial, tenés que absorber, mejor dicho, aumento salarial y también costo de vida. Claro. Entonces eso te va achicando. Pero de todos modos somos muy peleadores en el instituto y tratamos siempre de buscar recursos en todos lados donde podamos rascar latas. Y estamos haciendo cosas muy importantes. A ver. Por primera vez en el instituto, que no quiere decir que esto sea la primera vez que se hace en el país, pero estamos haciendo una evaluación de logros educativos en forma estandarizada. El año pasado, 2017, se trabajó con tercero y sexto de primaria para evaluar justamente lectura y matemática, y un componente nuevo que se empezó a explorar en América Latina, pero que es muy novedoso, que son habilidades socioemocionales. ¿Cuánto tiene que ver la motivación, la autoestima, la empatía, todos esos componentes que hacen a la formación de un sujeto en los resultados de aprendizaje, y cómo eso incide también? Estamos buscando tratar de explicar por qué los chiquilines más pobres son los que tienen peores resultados de aprendizaje. De manera que se está tratando de buscar por distintos factores que puedan incidir, y uno puede ser que tiene que ver con habilidades socioemocionales, con formación para la ciudadanía y también con oportunidades de aprendizaje. En el momento que se aplica esta prueba, a terceros y sextos, como decíamos, también se aplica a docentes que contestan desde la perspectiva que ellos aplican el programa en la institución. La evaluación nuestra, a diferencia de las otras, de las internacionales y las que se han hecho acá por parte del propio CODICEN, es que está referida al programa. Lo que dice el sistema educativo que tiene que enseñar en primero, segundo y tercero, eso es lo que se pregunta en el marco de la evaluación. Que eso por eso es muy particular y es muy propia del país. ¿Y por qué tiene importancia hacerlo así? Porque se están revisando una cosa que en el mundo, en otros países ya existe, pero que aquí no,
que es la definición de perfiles de egreso. ¿Qué tiene que saber un chiquitín cuando sale primero de escuela, o de segundo, o de tercero? ¿Qué tiene que saber un chiquitín cuando sale de la escuela? ¿Qué tiene que saber un chiquitín cuando sale del liceo? Esos se llaman perfiles de egreso y no nos toca a nosotros, por cierto, hacerlo, le toca a las autoridades de la educación. Pero nosotros, si no tenemos esos perfiles de egreso, nos resulta muy difícil Pero no son un instituto evaluar. de evaluación educativa ustedes. Exactamente, pero sí. Si el que tiene que brindar la educación no dice lo que se tiene que aprender, la evaluación de la eficiencia del trabajo del otro no la podemos hacer porque no tenemos referentes. De manera que se está acompañando ese proceso de definición de perfiles que va a ayudar a todos, a padres, docentes, evaluadores y al propio sistema educativo. ¿Qué tiene que saber un chiquilín cuando sale de tal curso del sistema educativo? Y la evaluación que estamos haciendo de programas va a servir para acompañar ese trabajo que se está haciendo de perfiles, a ver hasta qué punto los estudiantes que están en tercero cumplen o no cumplen con esos requerimientos que se están poniendo en este momento, que se están analizando. De manera que la evaluación de ciclo básico de primaria se hace una cada 3 años. Ahora hicieron una. Hicimos una en el 17, el 23 de octubre vamos a dar publicidad a los resultados. Y este año ahora estamos haciendo ya, tenemos en campo, una evaluación de tercer año de ciclo básico, que va a tener, además, va a dar por primera vez datos por regiones. 5 regiones, una va a ser el este, vamos a tener datos más ajustados incluso de la zona de aquí, de Maldonado, y además vamos a hacer un censo de educación rural de tercer año de ciclo básico. A ver qué pasa con esa diversidad de instituciones que hoy ofrecen tercer año de ciclo básico en el medio rural, que son el liceo rural, las escuelas de séptimo, octavo y noveno, la prueba se hace en noveno, las escuelas de alternancia de UTU, los ciclos básicos agrarios. Vamos a trabajar sobre toda esa dimensión y vamos a hacer censo. ¿Cómo se computa el séptimo, octavo y noveno año? ¿A qué equivaldría? Equivale al ciclo básico, primero, Ajá, segundo y tercero. Del liceo. Claro. Y las escuelas de alternancia lo mismo, también tienen primero, segundo y tercero. Y la idea es, bueno, finalizado el ciclo básico, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que tienen los aprendizajes de los estudiantes que están en cualquiera de esas ofertas diversas que hay en este país? Esa es la idea. Por otra parte, bueno, estamos haciendo algo que es muy útil y te lo recomiendo que lo podés utilizar frecuentemente, que es el seguimiento de las metas de gobierno. Tenemos en la página web el mirador educativo que se actualiza cada año anualmente con datos, que se carga allí las metas que puso el gobierno en el Parlamento para pedir su presupuesto. Y luego se va haciendo un seguimiento de metas a ver cómo se están cumpliendo o no, cuán cerca o lejos está de esas metas, y eso es muy interesante. ¿Y cómo estamos? Y bueno, estamos como estamos, tenemos un avance muy importante en educación preescolar. Esa fue una apuesta política sostenida de los últimos gobiernos, de ir hacia atrás, poner 5 años obligatorio, 4 años obligatorio, y 3 años que aunque no es obligatorio ya está en un porcentaje de cobertura muy alto, pero tenemos una cobertura casi universal, yo te diría hasta la finalización de primaria. Se avanzó también en este periodo mucho en la incorporación de estudiantes y de acercarnos a la universalización de ciclo básico, de primero a tercero. Te estoy hablando de cobertura, ¿no? De cómo se llega a los estudiantes de acuerdo a el marco de edades del país, ¿no? Estamos muy lejos en el bachillerato. Ese es un debe que tenemos que trabajar mucho y va a haber que hacer una gran campaña. Cuarto, quinto y sexto de liceo, bachilleratos de la UTU. ¿Y porque han detectado algún elemento que sea el que distorsiona esta realidad? Y bueno, lo principal fue que históricamente el bachillerato tenía un componente preuniversitario, y el que no iba a la universidad no lo hacía. Cuando yo iba al liceo, en mi época, fíjate que éramos 3 de cada 10 hacíamos bachillerato. Hoy, bueno, tenemos... Eran otros tiempos. 4, hoy, si no haces bachillerato, quedás literalmente afuera del sistema. Ahí está. Pero la cultura es más lenta del cambiar que la realidad, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy todavía mucha gente sigue con aquello de que lo obligatorio es la escuela. Y sin embargo, no es la escuela lo obligatorio. Hoy tenés que terminar la obligatorio por ley, es hasta el bachillerato. Y hay opciones interesantes, no sé si de pronto no se conocen. La UTU ha hecho ofertas bien interesantes, los bachilleratos tecnológicos,
que te abre una puerta al mercado de trabajo. Yo te pregunto, Alex, decís es obligatorio por ley el bachillerato. ¿Y quién controla o quién obliga? O sea, yo, padre de familia, no los mando más o mis hijos no quieren ir más. Bueno, ¿Y quién me controla? Yo te diría que el único mecanismo de control que hay es la asignación familiar, ¿verdad? Que es uno de los mecanismos de control y ha ayudado, en el ciclo básico ha ayudado mucho en todos los países de la región, lo ves en Chile, lo ves en Brasil, a retener, no a mejorar resultados hacia adentro. Porque el tema es que los mandan para no dejar de recibir el dinero. Bueno, es cierto, no es pero, que los manden por una conciencia de formación del individuo. Pero vos sabés que si estudiás lo que dicen los chiquilines es bien interesante, porque los chiquilines es que a ellos les gusta ir al liceo. Y que les gusta trabajar. Bueno, les aburren un poco los contenidos, chocan un poco con la estructura de funcionamiento de la institución, que todavía es muy rígida. Eso del muy profesor rigurosa. adelante, los alumnos sentados escuchando una clase. También. Aunque no sé, porque mirá que yo ayer miraba a mi nieto, que tiene 12 años, mirar esos programas de YouTube, los youtubers, ¿los viste vos? Hablan Tengo horas, un hijo de esa edad. dicen cada macana, y sin embargo los chiquines están impecables escuchando y tiempo. Yo controlé hasta el tiempo, más de una hora estuvo mirando YouTube. Y ustedes son los que no están dispuestos a escuchar. Porque les atrae lo que dice el youtuber, claro, más allá de que sea algo efímero o pero hueco. no es el tema del método. Exacto. Porque los profesores también hablamos, pero no importa lo que decimos, los otros sí importa. Entonces, no sé, todo eso hay que cambiarlo. Indudablemente que las actividades y las materias que más les gustan son las que tienen más actividad, que están más involucrados en hacer cosas. Las temáticas, la forma de dar clase. El otro día estuvo el doctor Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, que es docente de la UDELAR y del CLAE, y decía, estoy tratando con estudiantes de 20 años un tratado de 1838, 1868. Me puse a hablar y los chiquillos me dijeron, profesor, no sea malo. Es una masa lo que nos está diciendo. Entonces, como que la estructura que tenemos pensada o la forma de ejercer la docencia, tendríamos que ayornarla para generar ese interés que vemos que hoy no hay en los estudiantes, que prefieren abandonar y dedicarse al trabajo o hacer algún curso alternativo o formarse por otro lado que ir a lo académico estándar, digamos. Eso es muy cierto. Yo creo que ahí lo que falla es la comunicación con los jóvenes. Esta es una generación muy nueva, muy difícil, los millennials, y nos tenemos que accionar mucho los adultos para que nos entiendan, para hacerla corta, para hacerla interesante y para conocer cuáles son los intereses y poder encontrar. Porque yo no creo que haya que descuidar los contenidos. Yo fui profesora de didáctica muchos años, vos sabés, pero lo que sí creo es que de pronto hay que jerarquizar el para qué voy a enseñar lo que voy a enseñar. El tratado, bueno, ¿qué sentido tiene ese tratado? ¿Qué me puede ser de utilidad en el mundo actual, verdad? Y cuando hablamos de utilidad, hablamos de utilidad para pensar, para razonar, para hacer un ejercicio, digo, de ese tipo. Y ellos dicen que, bueno, una expresión que hay que interpretarla, que dice que se aburren, que les aburre el centro educativo. Sí, porque es algo monocorde, algo que no tiene emoción, que no tiene imagen, y también que no tiene dinámica. Y también digo que los adultos a veces, en las instituciones, también nosotros hacemos poco por adaptarnos, ¿verdad? Eso te iba a preguntar. Y también nos aburrimos nosotros de los propios chiquilines. Porque nosotros nos preguntamos, como vos decís, sí, exacto. Vos decís, bueno, ¿qué tiene que saber un estudiante cuando egresa de la escuela, cuando egresa del liceo? Pero también qué tipo de docentes tenemos que formar, ¿no? Que ese es otro enorme desafío que hay, para que sean cuestiones ayornadas y no que sigamos con modelos barilianos en pleno siglo XXI. Claro, por eso te digo, eso es muy importante. Y ahora con tantos recursos, porque cuando empezamos a trabajar nosotros, cuando íbamos nosotros al liceo, teníamos que trabajar con un mimeógrafo, hoy tenés la computadora, los CD, los videos, hay muchos recursos muy novedosos, muy útiles. Claro, hay que moverse. Y bueno, y estamos haciendo, lo que tenemos es un buen menú para el año que viene. Porque este año ya casi que se nos termina con la evaluación de primaria, los debates que vamos a hacer escuela por escuela, trabajando esto. Porque además la evaluación de lectura no es si saben leer o no saben leer, es una evaluación muy minuciosa, desagregada de qué tipo de lectura y de comprensión lectora tienen. Si comprenden un texto que es irónico, si comprenden un texto que tiene un sentido de metafórico o no, y ahí nos agarramos sorpresas, ¿eh? Sí. Y a partir de esas experiencias se pueden ir diseñando políticas educativas, detectando qué es lo que les interesa y a lo que más se prende. Esa es la idea. Ahora trabajamos con primaria, que está muy interesada en este resultado, el Consejo de Primaria, y también vamos a trabajar con todas las escuelas, porque se está preparando en el instituto unos cuadernillos que si bien no hay resultados por escuela, porque en ese país, bueno, en el caso del INED está prohibido, pero sí les vamos a dar unos cuadernillos para que cada escuela
puede hacer una autoevaluación en función de los mismos ítems que se aplicaron y luego puede hacerse un estudio comparativo. Bueno, el promedio del país es tal, ¿qué me pasó a mí en mi escuela? ¿Cuántos saben o no saben de todo esto que estamos diciendo mis alumnos y cuál es la relación que tenemos a nivel país? Y creo que eso es bien interesante. Sin duda. Y en eso terminamos el año que viene sacudidito. El año que viene, además año electoral, como decíamos, Bueno, acá está todo politizado. Pero nos toca el tercer informe sobre el estado de la educación en el Uruguay, que no es menor. Ya el año pasado presentamos el segundo, fue muy bueno, tuvo una muy buena recepción y estamos tratando de concentrarnos en ejes que tengan continuidad como para que podamos hacer un estudio en la sistematicidad y en el hacerlo sistemático y continuo. Nos permite poder ver ahí sí lo que ustedes tanto preguntan. Bueno, ¿qué mejoró? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó en el sistema educativo? Que cuando vos haces investigaciones que son puntuales y que toman solo un aspecto, no tenés la referencia de qué pasó. Por lo general apuntamos, cuando hablamos del sistema educativo, a los estudiantes. Claro. Pero, ¿qué pasa con los docentes? ¿Cómo evalúan a los docentes? Claro. ¿Qué resultados dan las evaluaciones a los docentes? Nosotros hicimos una encuesta el año pasado y este año ahora está haciendo Codicen. Nosotros integramos una comisión que nos invitaron, un censo de docentes, para evaluar a todos los docentes del país, de los liceos públicos y privados, de las escuelas y de todo el sistema. Y ese censo explora formación, impresiones, información sobre niveles de conocimiento, actualización que tienen, cursos que se han hecho o no. Y eso arroja realmente resultados interesantes. Nosotros en el instituto nos metimos en un tema que es muy, muy importante también, que es el tema de la encuesta de salud laboral para un docente. Es visible que las reiteradas inasistencias son frecuentes, por enfermedades sobre todo. El propio BPS, cuando uno se jubila, tiene un año de gracia cada 5 años. Cada 4 años te regalan uno de los que son docentes, de manera que es una profesión también de desgaste. Y estamos haciendo una investigación sobre las condiciones laborales del trabajo docente, cómo se afectan. Ese también va a estar el año próximo en conocimiento de todos. Pero bueno, eso nos da cuenta también de un panorama del docente, también de la institución, los contextos educativos, los recursos. Una cosa que empezamos a explorar en el instituto que no se hacía antes es cómo se distribuyen los recursos en el sistema. Hemos mejorado mucho la obtención de recursos, estamos cercanas a un 5 y pico %. Bueno, ¿cómo se distribuyen? ¿Cómo es equitativa? ¿No es equitativa? ¿Se atiende más a las instituciones que tienen más problemas o no? Bueno, ¿cómo funciona esto? Están en pleno trabajo de campo en esa evaluación. Estamos en pleno trabajo de campo. Puede haber resultados sorprendentes, ¿no? Sí, estamos trabajando con OCDE desde ya hace 2 años y ya tenemos algunos resultados. En algunos otros países hay una diferenciación de adjudicación de recursos en base a necesidades. Acá se tiende a ser más equitativo, tanto por niveles, por primaria que secundaria. En otros países secundaria requiere más recursos. La educación técnica requiere más recursos que la educación media común. Todo eso se está estudiando y se está pretendiendo dar alguna orientación. Claro. Desde el instituto consideran que con estas modificaciones, más allá de las evaluaciones por cortes en edad, pero tratando de buscar otros programas más atractivos, otra estructura del ejercicio de la docencia, ¿se podrán abatir esos índices tan preocupantes de deserción, de pérdida de interés, de abandono? Bueno, por un lado nos esforzamos mucho, pero van quedando por el camino una cantidad de muchachos y muchachas que no estudian más. Ahora, por suerte también hay un programa que se ha hecho en el Codicen, que es el seguimiento de trayectoria, que es lo que quisiéramos hacer nosotros. No pudimos hacerlo justamente por falta de recursos en este periodo, pero queremos hacer un seguimiento de los chicos que terminan sexto escuela, a qué pasa el año siguiente en ciclo básico. Los que terminan tercero de ciclo básico, este estudio que vamos a hacer este año, ¿qué pasa en bachillerato? ¿Por qué dejan? No hurgamos todavía más que en términos muy generales en lo que tiene que ver con los currículum, que también es cosa importante. Pero una de las cosas que importa mucho también tiene que ver con la forma de cambio de contrato en la relación del docente con el sistema educativo. Yo veo que a veces hay muchas quejas por el tema de los funcionarios, pero precisamos muchos más. No podemos tener profesores con 40 horas
y también más estables, decimos, ¿verdad? Y con además de estables... mejorarlos desde el punto de vista salarial, ¿no? Bueno, maestros y policías tendrían que estar encumbrados en la estudios sociedad. salariales también estamos haciendo, ya hicimos uno muy interesante y nos da que ganamos menos que cualquier otra profesión, más allá de los aumentos que hubo en los docentes. Y ahora se está haciendo un estudio de historia del salario docente, porque hubo una época donde en este país los docentes ganaban igual que los legisladores. No sé si se acuerdan, alguien que haya leído la historia. Sí, sí. Pero bueno, ojalá podamos volver Ojalá se pueda volver a eso, esa ¿no? relación. Alex, para cerrar, el uso que la clase política hace de los datos del INED, de los datos de DUI 21, hemos escuchado ya a varios precandidatos hacer referencia al instituto que tú presidís. Bueno, también eso hay que tener cuidado de cómo se maneja esa información, ¿no? De los datos que ya están prontos, de las proyecciones que hay y de, bueno, cómo se aplica eso a la realidad. Porque hay veces que se plantan los temas de una manera que capaz que los resultados no son los mismos. Y bueno, el que produce los datos no tiene la culpa después qué parte del dato usa el que lo usa. Lo bueno es que lo usen todos. Y yo te contaba a ti que una de las cosas que nos dio mucho orgullo es que en una interpelación al ministerio ambas partes usaban los datos del instituto. Porque el instituto está basado en evidencia, los trabajos que se hacen ahí se hacen por expertos rigurosos, con metodologías muy apropiadas, muy modernas, incluso con apoyos de gente que viene de otros países, porque aquí no hay. El Mirador, por ejemplo, se hizo con el apoyo de un peruano, César Guadalupe, que fue el que manejó esto. Las evaluaciones que estamos haciendo, las estamos haciendo también bajo la dirección y con el apoyo de Gulf, que es un experto, un investigador canadiense. Gran parte de lo que del programa nuestro ha sido debatido con otros institutos, el de México, el de Brasil, el INEPI. De manera que la gente puede consultar los datos en la página del INED. La página www.ined.edu.uy. Bien, allí está toda la información y se va a ir cargando la información que surja sistemáticamente. Bien, se nos terminó el tiempo, Alex. Bueno, la verdad, un placer charlar contigo, como siempre. Hasta pronto. Gracias por venir. Hacemos la pausa, enseguida estamos otra vez con ustedes.